¿Cuál es el lugar más seguro del mundo? Algunos dirán que es el hogar, entre las cuatro paredes que nos vieron crecer, rodeados del amor incondicional de quienes compartieron nuestra sangre. Otros dirán que es un templo, bajo la mirada vigilante de un Dios misericordioso, protegidos por la fe y la oración de cientos de fieles. Pero muchos, muchísimos, dirán que es un hospital, un lugar de ciencia pura, de lógica implacable, un santuario de batas blancas inmaculadas y juramentos sagrados, donde la vida lucha contra la muerte bajo luces estériles que no mienten, que no juzgan, que simplemente iluminan la verdad. Pero ¿qué sucede cuando el santuario se convierte en un coto de caza? ¿Y si las mismas paredes diseñadas para protegerte de la muerte se convierten en los muros de una prisión donde deseas morir? Imaginen un silencio que no es de paz hospitalaria. Es un silencio clínico. Un silencio que huele a antiséptico industrial, a cloro que quema las fosas nasales, a sábanas almidonadas que crujen con cada movimiento. Pero debajo de esa capa espesa de esterilidad antiséptica, hay otro olor. Un olor más profundo, más animal. Un olor a miedo que se filtra por los poros, a secreto que se pudre en los rincones. A confianza traicionada que se descompone lentamente como carne muerta. La historia que van a escuchar a continuación no es una ficción de terror médico diseñada para asustar. No es la trama de una serie de televisión creada para generar audiencia. Es una herida purulenta y supurante en el corazón del estado de Morelos. Es la crónica detallada de un hospital que se convirtió en un infierno privado, en un laboratorio de experimentación humana disfrazado de institución de salud pública. Un lugar donde la ciencia se prostituyó para encubrir el crimen más antiguo de la humanidad. Y donde los guardianes sagrados de la vida se convirtieron en los cómplices más eficientes de la muerte en vida. Yo soy Mateo del Valle. Y esto es Realidad Prohibida. El epicentro de este terremoto moral no es un lugar en el mapa, sino una conciencia que se niega a morir. Una joven enfermera que todavía creía en la diferencia entre el bien y el mal. Su nombre es Laura Méndez Vázquez. En 2021, Laura era una recién graduada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, llena de esa mezcla peligrosa y explosiva de idealismo juvenil y conocimiento técnico recién adquirido. Había conseguido su primer trabajo en el Hospital General de Cuautla, en Morelos, una institución que llevaba funcionando desde 1973 y que se había convertido en el centro neurálgico de atención médica para toda la región oriente del estado. Para Laura, conseguir ese trabajo era un sueño cumplido que había costado años de sacrificio. La oportunidad dorada de poner en práctica todo lo que había memorizado en sus libros de texto, de salvar vidas reales, de hacer el bien tangible en un mundo que parecía cada vez más oscuro. Su mundo laboral era un universo meticulosamente ordenado de protocolos médicos, de horarios rotativos que cambiaban cada semana, de manos agrietadas y enrojecidas por lavarlas 100 veces al día con jabón antibacterial. Su oficina era un pasillo de hospital de 100 metros de largo, con piso de linóleo que reflejaba las luces fluorescentes como un espejo sucio. Las paredes del hospital estaban pintadas de un verde menta institucional, que se suponía tenía propiedades calmantes, pero que después de 8 horas continuas se convertía en un color nauseabundo. Los pasillos olían perpetuamente a una mezcla de desinfectante Pine Sol, alcohol etílico y ese olor indefinible pero reconocible de la enfermedad humana concentrada. Pero la realidad del sistema de salud público en México es un monstruo burocrático que devora idealistas para el desayuno, los mastica durante el almuerzo y los escupe convertidos en cínicos para la cena. Pronto, mucho más pronto de lo que había imaginado durante sus años de estudio, Laura aprendió a navegar en un mar turbulento de cinismo institucional. Vio a médicos veteranos con 30 años de servicio tratando a los pacientes como números de expediente, como problemas logísticos que resolver lo más rápido posible. A enfermeras con décadas de experiencia que habían desarrollado una coraza emocional de indiferencia profesional para no volverse completamente locas ante tanto sufrimiento concentrado. Vio la escasez crónica de medicamentos básicos, la falta de equipo médico funcional, la burocracia kafkiana que podía costarle literalmente la vida a una persona mientras llenaba formularios en triplicado. Laura estaba aprendiendo las reglas no escritas de supervivencia hospitalaria,
a no involucrarse emocionalmente demasiado con los casos, a hacer su trabajo con eficiencia mecánica, fichar su salida puntualmente y olvidar conscientemente los horrores que había presenciado hasta el día siguiente, cuando el ciclo comenzaría de nuevo. Estaba desarrollando esa coraza protectora que todo personal de salud desarrolla o muere en el intento, hasta que llegó Ana Flores Morales. Ana no era una paciente más en la interminable procesión de cuerpos enfermos que llegaban diariamente al hospital. Ana era un susurro que helaba la sangre, una sombra que se movía por los pasillos como un fantasma con carne. Tenía 16 años según su acta de nacimiento, pero su cuerpo físico parecía el de una niña de 12 años. Delgada hasta la desnutrición severa, con los brazos tan flacos que se podían rodear completamente con el pulgar y el índice de una mano adulta. Ingresó al hospital un martes por la tarde con un cuadro médico complejo: desnutrición severa tipo marasmo, infección renal crónica, anemia profunda y múltiples deficiencias vitamínicas que sugerían años de alimentación inadecuada. Venía de una comunidad rural perdida en las montañas, en las afueras de Yautepec, uno de esos lugares que aparecen en los mapas oficiales, pero que parecen existir en otro siglo, regidos por sus propias leyes ancestrales que no reconocen la autoridad del Estado mexicano moderno. Laura fue asignada específicamente a su cuidado por el supervisor de enfermería, un hombre mayor llamado Raúl que llevaba trabajando en el hospital desde su inauguración y que conocía todos los secretos institucionales. Esta niña necesita cuidado especial, le dijo Raúl a Laura el primer día, con una mirada que ella no supo interpretar en ese momento. El doctor Alarcón se va a encargar personalmente de su caso. Tú solo sigue las órdenes al pie de la letra y no hagas preguntas innecesarias. Desde el primer día, algo no encajaba en el panorama clínico de Ana. No era únicamente su condición médica, que era grave pero tratable con los protocolos estándar. Era su silencio, un silencio absoluto, casi catatónico, que trascendía la timidez normal de una adolescente en un ambiente hospitalario desconocido. Ana no hablaba, no hacía preguntas sobre su tratamiento. No se quejaba del dolor, aunque era evidente que sufría. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban completamente vacíos de cualquier emoción reconocible, como si hubiera aprendido a desconectarse completamente del mundo exterior para sobrevivir a algo innombrable. ¿Y su padre? Ismael Flores Cámara, un hombre de 46 años, según su identificación oficial, nunca se apartaba del lado de Ana. Nunca, ni por un minuto. Dormía en una silla de plástico naranja, incómoda e inadecuada para pasar las noches junto a la cama de su hija. Le daba de comer él mismo, cucharada por cucharada, como si ella fuera una inválida mental. Respondía todas las preguntas médicas del personal por ella, sin permitir que Ana abriera la boca. Si Laura o cualquier otra enfermera intentaba establecer comunicación directa con Ana, Ismael intervenía inmediatamente con una sonrisa que no llegaba nunca a sus ojos, que se quedaba congelada en sus labios como una máscara mal ajustada. Mi hija es muy tímida, señorita enfermera, decía con una voz melosa que sonaba falsa, ensayada. Desde pequeña ha sido así, muy introvertida. Yo le digo todo lo que necesita saber. Yo me encargo de cuidarla. Es mi responsabilidad como padre. Laura, al principio, lo interpretó como la preocupación natural y comprensible de un padre devoto que venía de una comunidad rural donde la familia era la única estructura de protección social que existía. Pero esa devoción paternal empezó a parecerse, día tras día, más a una posesión obsesiva. Ismael controlaba cada aspecto de la existencia de Ana dentro de esa habitación de hospital. La bañaba él mismo, a pesar de que Ana tenía 16 años y estaba perfectamente capacitada para hacerlo sola. Él le cambiaba la ropa, eligiendo personalmente cada prenda que ella usaría. Él decidía qué comía, cuándo comía, cómo comía. Controlaba sus horarios de sueño, sus visitas al baño, incluso la posición en la que ella se acostaba en la cama. Era como si Ana fuera una muñeca de tamaño natural, sin voluntad propia, sin derecho a la autodeterminación más básica. Una tarde de jueves, Laura entró a la habitación 304 para tomarle los signos vitales rutinarios a Ana. Era parte del protocolo médico estándar: presión arterial, temperatura, pulso, saturación de oxígeno. Ismael no estaba en la habitación. Por primera vez en las 3 semanas que Ana llevaba hospitalizada, la niña estaba completamente sola.
Hola, Ana, dijo Laura suavemente, acercándose a la cama con el baumanómetro en las manos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Hay algo que te moleste o te duela? Ana no respondió inmediatamente. Solo la miró con esos ojos enormes y vacíos, como si Laura fuera un extraterrestre hablándole en un idioma incomprensible. Cuando Laura comenzó a colocarle el brazalete del baumanómetro en el brazo izquierdo, notó algo que la hizo detenerse. Un moretón. No era un moretón normal, del tipo que se produce por un golpe accidental o por las múltiples inyecciones del tratamiento médico. Era un moretón con una forma específica y reconocible, la marca de 5 dedos. Una mano adulta que había apretado el brazo de Ana con suficiente fuerza como para dejar una marca que duraba días. ¿Qué te pasó aquí, Ana? Component Placement, preguntó Laura, señalando suavemente el moretón. ¿Te duele? ¿Quién te hizo esto? La reacción de Ana fue inmediata y aterradora. Retiró el brazo bruscamente, como si el toque de Laura fuera ácido que quemaba su piel. Se cubrió completamente con la sábana del hospital, hasta la cabeza, y se hizo un ovillo en posición fetal. En ese momento exacto, Ismael entró a la habitación. Vio la escena. Laura con el baumanómetro en las manos, Ana, escondida debajo de la sábana, y una tensión eléctrica en el aire que era casi palpable. Su rostro se transformó por una fracción de segundo. La máscara de padre preocupado y devoto cayó completamente, revelando una frialdad depredadora, una mirada que Laura había visto antes, pero nunca dirigida hacia ella. Era la mirada de un cazador que ha sido sorprendido acechando a su presa. La señorita enfermera y yo solo estábamos revisando su presión arterial, dijo Laura rápidamente, sintiendo un escalofrío inexplicable que le recorrió toda la columna vertebral. Mi hija necesita descansar, dijo Ismael, y su voz era hielo puro concentrado. Por favor, déjela en paz, ya le dije que yo la cuido. Yo me encargo de todo lo que ella necesita, no queremos que se moleste más de lo necesario. Laura salió de la habitación con pasos apresurados. Sus manos temblaban mientras guardaba el equipo médico en el carro de curaciones. La frase de Ismael, yo la cuido, se quedó resonando en su cabeza durante horas, durante días. No sonaba a promesa de protección paternal, sonaba a advertencia territorial, como la declaración de un depredador marcando su territorio. El viaje al infierno no siempre es un descenso físico por escaleras oscuras. A veces, es tan simple como caminar por un pasillo de hospital con luces fluorescentes. Y el primer paso es una sospecha que te niegas a creer porque es demasiado monstruosa para ser real. La habitación 304 se convirtió, en las siguientes semanas, en el epicentro del universo mental de Laura. Era una habitación estándar del hospital, idéntica a todas las demás. 2 camas separadas por una cortina de tela azul claro. Paredes blancas con manchas de humedad que formaban mapas de países inexistentes. Un ventanal que daba al estacionamiento del hospital, donde se podían ver las ambulancias llegando y saliendo a toda hora. Un olor penetrante a antiséptico pinol que intentaba enmascarar, sin éxito, el olor más profundo a enfermedad, a sudor de personas que no habían podido bañarse adecuadamente en días, a medicamentos que se filtran por los poros de los pacientes. Pero en esa habitación aparentemente normal, la normalidad era una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Laura empezó a observar obsesivamente, a documentar mentalmente cada detalle, pequeños gestos y comportamientos que por separado podrían explicarse de manera inocente, pero que juntos pintaban un cuadro cada vez más aterrador. La forma específica en que Ana se encogía físicamente cada vez que su padre se acercaba a su cama, como un animal que se prepara para recibir un golpe. La forma en que Ismael le hablaba a su hija en susurros casi inaudibles, demasiado bajos para que otras personas los escucharan, pero lo suficientemente intensos para que Ana reaccionara con movimientos nerviosos involuntarios. La forma en que Ana nunca miraba directamente a su padre a los ojos, siempre mantenía la vista fija en un punto del suelo o de la pared, como si hubiera aprendido que el contacto visual era peligroso. Las otras enfermeras del turno lo habían notado también, pero habían elegido la interpretación más cómoda y menos complicada. Ese señor es un poco raro, le comentó una noche Carmen, una enfermera con 15 años de experiencia en el hospital. No deja a la niña ni a sol ni a sombra, pero bueno, cada familia es un mundo diferente. La gente de los pueblos tiene sus propias costumbres. No te metas en problemas, Laurita.
Ese no es nuestro trabajo. Nosotras curamos cuerpos, no arreglamos familias. No es nuestro problema. Esa frase se había convertido en el mantra universal de supervivencia en el hospital. Pero para Laura, que todavía conservaba algo de la ingenuidad moral que el sistema médico no había logrado matar, ya era su problema personal. Una noche, durante su turno de madrugada, mientras hacía su ronda rutinaria de revisión de pacientes, pasó por la habitación 304 a las 2:15 de la madrugada. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una franja delgada de luz amarillenta. Las luces principales estaban apagadas, pero había una pequeña lámpara de noche encendida. Escuchó un sonido que la hizo detenerse instantáneamente, un sollozo ahogado, casi inaudible. El sonido de alguien llorando pero tratando desesperadamente de no hacer ruido. Se asomó cautelosamente por la abertura de la puerta. Lo que vio la marcó para el resto de su vida. Vio la silueta de Ismael, sentado en la cama de su hija, no en la silla donde se suponía que debía dormir, en la oscuridad casi completa de la habitación, con una mano acariciándole la pierna a Ana por debajo de la sábana del hospital, moviéndola lentamente hacia arriba y hacia abajo. La otra mano de Ismael estaba cubriendo la boca de Ana para silenciar sus sollozos. Laura se quedó completamente congelada en el umbral de la puerta. El corazón le martillaba en el pecho con tanta fuerza que estaba segura de que se podía escuchar en todo el pasillo. No había duda posible. No había explicación inocente para lo que estaba presenciando. Su sospecha más monstruosa, la que había estado tratando de rechazar durante semanas, era absolutamente real. Se retiró en silencio, con pasos de ladrón, caminando de puntillas por el pasillo hasta llegar a la estación de enfermeras. El pasillo que normalmente recorría en 30 segundos le pareció infinito, como si caminara a través de melaza espesa. La estación de enfermeras a esa hora de la madrugada era una isla de luz fluorescente blanca en un océano de pasillos oscuros. Sonaba el zumbido constante de las máquinas de café, de las computadoras que nunca se apagaban, del sistema de ventilación del hospital. Se sentó en la silla giratoria frente a la computadora principal. Sus manos temblaban tan violentamente que cuando trató de tomar su taza de café, derramó la mitad sobre el teclado. El café, que había recalentado 3 veces durante su turno, estaba frío y amargo, con una capa de nata artificial flotando en la superficie. El sabor metálico del miedo llenaba su boca. El zumbido de las lámparas fluorescentes sobre su cabeza se volvió ensordecedor, como si amplificara todos los sonidos del hospital. Podía escuchar cada máquina, cada gemido lejano de algún paciente, cada paso de las enfermeras en otros pisos. Sintió el frío de las baldosas del suelo hospitalario subir por sus piernas a pesar de que llevaba zapatos cerrados. Era un frío que venía de adentro, de haber tocado una verdad demasiado horrible para procesarla completamente. Tenía que hacer algo. Tenía que decírselo a alguien con autoridad suficiente para intervenir. No podía simplemente fingir que no había visto nada. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir absolutamente nada, fue a buscar al médico responsable del piso de pediatría, el doctor Armando Alarcón González. El doctor Alarcón era una institución viviente en el Hospital General de Cuautla. 58 años de edad, jefe de medicina interna desde hacía más de una década. Un hombre con una reputación profesional impecable, conexiones políticas que llegaban hasta la Secretaría de Salud Estatal y un aire de autoridad médica que intimidaba tanto a pacientes como a personal subalterno. Había estudiado medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México durante los años 70, había hecho su especialidad en el Hospital General de la Ciudad de México y había regresado a Morelos con la misión explícita de modernizar la atención médica en el estado. Su oficina estaba en el segundo piso del hospital, al final de un pasillo que olía permanentemente a desinfectante y a las flores de plástico que decoraban las repisas. La puerta tenía una placa dorada que decía Doctor Armando Alarcón González, jefe de medicina interna, y abajo, en letras más pequeñas, coordinador del programa de atención a comunidades rurales. Laura esperó fuera de su oficina durante más de una hora, viendo pasar a enfermeras, médicos residentes, personal administrativo, todos moviéndose con la prisa característica de un hospital público saturado de trabajo. Cuando el doctor finalmente salió de una junta administrativa, Laura lo abordó con la voz quebrada por la falta de sueño y la tensión emocional acumulada. Doctor Alarcón, disculpe que lo moleste.
Necesito hablar urgentemente con usted. Es sobre la paciente de la habitación 304. Ana Flores y su padre. Es muy importante. Le contó todo con lujo de detalles. Sus sospechas iniciales, el control obsesivo y anormal que Ismael ejercía sobre Ana, el moretón con forma de dedos en el brazo de la niña, y finalmente, lo que había presenciado la noche anterior durante su ronda de madrugada. Esperaba una reacción inmediata de horror profesional, de indignación médica, de acción administrativa inmediata para proteger a la menor. En cambio, el doctor Alarcón la escuchó con una paciencia que parecía estudiada, casi teatral, como si fuera un profesor universitario escuchando la presentación equivocada de un estudiante particularmente ingenuo. Cuando Laura terminó su relato, hubo un silencio que duró exactamente 30 segundos. Luego, el doctor Alarcón la miró con una sonrisa condescendiente que helaba la sangre. Puso una mano paternalista en su hombro, en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que se sentía como una amenaza. Enfermera, Laura, ¿verdad? Swing, dijo, como si no recordara su nombre a pesar de que llevaba trabajando en su departamento durante meses. Aprecio profundamente su preocupación. Demuestra que tiene una verdadera vocación de servicio. Pero a veces, en nuestro afán natural de ayudar a los pacientes, podemos ver cosas que realmente no existen. Son percepciones distorsionadas por el cansancio y el estrés del trabajo hospitalario. Sus palabras eran tan calculadas, tan frías, tan obviamente ensayadas. Esta gente viene de comunidades muy cerradas, con tradiciones ancestrales muy diferentes a las nuestras, continuó. Tienen sus propias formas particulares de mostrar afecto familiar. El padre está angustiado por la condición de su hija. Eso es perfectamente comprensible. Es un hombre simple, de pueblo, que no entiende los protocolos hospitalarios modernos. Por eso se muestra sobreprotector. No se preocupe por eso. La niña está respondiendo muy bien al tratamiento. Probablemente la daremos de alta la próxima semana y todo volverá a la normalidad. Sus palabras no eran una explicación médica, eran una coartada prefabricada, una narrativa diseñada para minimizar el horror y proteger al hospital de cualquier escándalo. Pero doctor, insistió Laura, sintiendo que se ahogaba en la indiferencia institucional. Yo vi claramente. Usted vio a un padre preocupado cuidando a su hija enferma, la interrumpió Alarcón bruscamente, y su voz ahora era firme, autoritaria, sin ningún rastro de la amabilidad fingida anterior. Ahora, si me disculpa, tengo pacientes que sí tienen problemas médicos reales, que requieren mi atención inmediata. Le sugiero que se dedique exclusivamente a su trabajo de enfermería y que no vuelva a molestarme con fantasías paranoicas. ¿Quedó claro? No era una pregunta, era una orden directa. Laura se quedó paralizada en medio del pasillo mientras el doctor se alejaba con pasos rápidos y decididos hacia su próxima consulta. El verdadero horror no fue lo que había visto en la habitación 304 durante la madrugada. El verdadero horror fue la respuesta del doctor Alarcón, su frialdad calculada, su indiferencia profesional, su negativa absoluta a considerar siquiera la posibilidad de que algo monstruoso estuviera ocurriendo bajo su supervisión directa. En ese momento, Laura comprendió con una claridad terrible que Ismael no era el único monstruo en esa historia. Había otro monstruo mucho más poderoso y peligroso, uno que vestía una bata blanca impecable y tenía el poder institucional para silenciar cualquier denuncia. Laura se dio cuenta de que no estaba luchando solamente contra un padre abusador de una comunidad rural. Estaba luchando contra el hospital entero, contra todo un sistema diseñado para protegerse a sí mismo antes que a las víctimas. En la voz de Mateo se vuelve más narrativa, más profunda, como si abriera un expediente clasificado que llevara décadas enterrado. Lo que Laura no sabía en ese momento crucial era que Ana no era la primera víctima, no era ni siquiera la 10ª. Era simplemente la última de una larga lista de niñas y adolescentes que habían pasado por las manos del doctor Alarcón y su red de complicidad hospitalaria. Para entender la magnitud real de esta conspiración médica, tenemos que retroceder en el tiempo como arqueólogos del horror. El doctor Armando Alarcón González no era un simple médico corrupto que había perdido su brújula moral a lo largo de los años. Era el arquitecto meticuloso de un sistema perverso de explotación que había estado funcionando durante más de 15 años.
Todo comenzó en 2006, cuando Alarcón era todavía un médico joven y ambicioso de 35 años, recién nombrado como director de un nuevo programa gubernamental llamado Atención Médica Integral a Comunidades Rurales. El programa, financiado generosamente por el gobierno estatal de Morelos con fondos federales de desarrollo social, tenía como objetivo declarado llevar la medicina moderna a las zonas más pobres y geográficamente aisladas del estado. Estas comunidades, enclavadas en las montañas de la Sierra de Huautla y dispersas por las barrancas más inaccesibles, vivían en un mundo completamente aparte del México del siglo XXI. Un mundo de pobreza extrema que rayaba en la miseria medieval, analfabetismo generalizado que incluía a padres que no sabían ni siquiera escribir sus propios nombres y una profunda desconfianza ancestral hacia cualquier representante del mundo exterior. En esas comunidades perdidas en el tiempo, las costumbres tradicionales no eran folclore pintoresco para turistas, eran ley absoluta, ley de vida y muerte, y la costumbre más arraigada, más normalizada, más protegida por el silencio colectivo, era el machismo absoluto combinado con la endogamia sistemática. Las familias se casaban entre ellas durante generaciones para no perder la tierra, para mantener la sangre pura, para preservar las tradiciones ancestrales. Los matrimonios se arreglaban entre primos hermanos, entre tíos y sobrinas, entre padrastros e hijastras. El incesto no era visto como un tabú moral que había que esconder. Era una realidad completamente normalizada, una forma práctica de mantener la propiedad familiar concentrada y evitar la contaminación cultural del mundo exterior. Vio familias enteras con malformaciones genéticas evidentes, producto de generaciones ininterrumpidas de endogamia, labio leporino, paladar hendido, retraso mental, deformidades en las extremidades. Vio un laboratorio humano natural donde se podían estudiar los efectos genéticos de la consanguinidad sin ninguna interferencia externa. Un médico normal, con ética profesional intacta, se habría horrorizado. Habría intentado educar a estas comunidades, intervenir médicamente, denunciar ante las autoridades competentes los casos más graves de abuso. Pero el doctor Alarcón no era un médico normal. Era un sociópata con título universitario. Vio una oportunidad de oro que brillaba ante sus ojos como una mina sin explotar. Vio a una población completamente vulnerable, ignorante de sus derechos más básicos, maleable hasta el extremo, dispuesta a hacer cualquier cosa que una figura de autoridad les dijera que era por su propio bien. Y comenzó su experimento a gran escala. Su estrategia fue diabólicamente brillante en su simplicidad. Cuando una de estas niñas o adolescentes embarazadas de estas familias endogámicas necesitaba hospitalización por alguna complicación médica, muchas veces complicaciones derivadas de embarazos de alto riesgo o de enfermedades genéticas congénitas, el doctor Alarcón se aseguraba personalmente de que fueran admitidas específicamente en su hospital. En su piso, bajo su supervisión directa, les ofrecía atención médica especializada y gratuita. Su sistema operativo era diabólicamente simple y efectivo. A los padres, hombres como Ismael, que venían de comunidades donde el incesto era normal, les ofrecía algo que no podían conseguir en ningún otro lugar: un refugio institucional. Un lugar seguro y respetable donde podían continuar con sus costumbres familiares sin el escrutinio de los vecinos de su comunidad, sin el riesgo de comentarios maliciosos, sin la presión social. Aquí su hija estará perfectamente bien cuidada, les decía el doctor Alarcón, con su sonrisa más profesional y tranquilizadora. Usted puede quedarse con ella todo el tiempo que sea médicamente necesario, las 24 horas del día. Entendemos perfectamente que la familia es lo más importante en la vida. Nosotros respetamos las tradiciones familiares. No somos como esos doctores de la ciudad que juzgan y critican sin entender. Les daba carta blanca total para hacer lo que quisieran dentro de las habitaciones del hospital. A cambio de esta hospitalidad y comprensión cultural, el doctor Alarcón obtenía varias cosas extremadamente valiosas. Primero, poder político real. Un poder absoluto sobre estas familias que se convertían en sus deudores eternos. Se transformó gradualmente en una especie de padrino médico, de cacique regional con bata blanca. Estas familias le debían no solo gratitud, sino literalmente la vida de sus hijas. Esa deuda se convertía en lealtad incondicional, en votos garantizados, en apoyo político ciego. Segundo, beneficios económicos sustanciales.
El programa de atención rural tenía un presupuesto anual de varios millones de pesos. Alarcón aprendió rápidamente a inflar facturas médicas, a reportar tratamientos complejos que nunca se realizaron, a prolongar las estancias hospitalarias mucho más allá de lo médicamente necesario. Los padres, agradecidos y analfabetos, firmaban cualquier documento que les pusiera enfrente sin hacer preguntas. Tercero, y lo más perverso de todo, sujetos de estudio para su investigación médica personal. Alarcón, en secreto, documentaba meticulosamente los efectos genéticos de la endogamia en estas familias. Tomaba fotografías médicas, realizaba análisis de ADN sin consentimiento informado, llevaba registros detallados de malformaciones congénitas. Publicó varios artículos en revistas médicas internacionales de bajo perfil académico, bajo seudónimo, sobre patrones genéticos en poblaciones aisladas y efectos de la consanguinidad en comunidades rurales mexicanas. Convirtió el sufrimiento humano más puro en datos científicos para impulsar su carrera académica. Para que su sistema funcionara sin interferencias externas, necesitaba una red de cómplices dentro del hospital. Reclutó cuidadosamente a un pequeño círculo de enfermeras veteranas, personal administrativo clave y técnicos de laboratorio. Gente a la que promovió a mejores posiciones, a la que le dio los mejores horarios de trabajo, a la que le pagó bonos económicos por debajo del agua que no aparecían en ningún registro oficial. Su trabajo como cómplices era aparentemente simple, pero absolutamente crucial: mirar hacia otro lado en los momentos necesarios. Falsificar registros médicos cuando fuera requerido. Y, sobre todo, identificar y silenciar a cualquier miembro del personal que hiciera demasiadas preguntas inconvenientes. Como Laura. El Hospital General de Cuautla no era un hospital en el sentido tradicional de la palabra, era una granja humana. Un laboratorio secreto de experimentación social disfrazado de institución de salud pública. Un lugar donde el doctor Alarcón podía estudiar, documentar y explotar las consecuencias más extremas de la disfunción familiar, todo bajo el manto protector de la atención médica especializada. Imaginen una de esas noches típicas en la habitación de Ana, multiplicada por cientos de noches, por docenas de víctimas diferentes a lo largo de los años. El pasillo del hospital está sumido en el silencio característico de las madrugadas hospitalarias. Solo se escucha el zumbido constante de las máquinas de soporte vital, el ronroneo del sistema de aire acondicionado y los pasos ocasionales y lejanos de la única enfermera de turno nocturno, que resulta ser una de las cómplices directas del doctor Alarcón. Ismael sabe, con la certeza de quien ha recibido garantías explícitas, que tiene horas completas de impunidad absoluta y garantizada. Se acerca a la cama de Ana con la tranquilidad de quien realiza un procedimiento médico rutinario. La niña finge dormir, su cuerpo rígido como una tabla de terror anticipado. «Ya es hora de tu medicina especial, mi amor», le susurra al oído con una voz que pretende ser cariñosa, pero que está cargada de amenaza. La medicina no es una pastilla, no es una inyección intravenosa, no es ningún tratamiento que aparezca en los libros de texto médico. La medicina es el mismo. El abuso no es violento en el sentido cinematográfico. No hay gritos ni forcejeos desesperados. Es peor que eso. Es metódico, frío, calculado, casi clínico en su ejecución. Como un procedimiento médico más en el protocolo de tratamiento. Ana ha aprendido, a través de años de condicionamiento, que resistirse solo hace que el horror dure más tiempo y sea más doloroso. Ha aprendido que gritar no sirve absolutamente de nada, porque nadie va a venir a ayudarla. Así que no grita, no lucha, no suplica, se disocia mentalmente. Su mente consciente viaja lejos de esa cama de hospital que huele a desinfectante industrial y al sudor de su padre. Viaja a un campo de flores amarillas que vio una vez en un sueño, a un río cristalino donde se bañaba cuando era muy pequeña, antes de que el mundo se volviera un lugar peligroso. A cualquier lugar mental que no sea esa realidad física inmediata. A la mañana siguiente, cuando Laura llega puntualmente a su turno de 7 de la mañana, Ana es una cáscara vacía, una muñeca rota que respira, pero que ha dejado de vivir en cualquier sentido meaningful de la palabra. Y el doctor Alarcón pasa durante su ronda médica matutina, le palmea afectuosamente la espalda a Ismael como si fuera un colega querido, revisa brevemente el expediente médico y anota con su caligrafía impecable:
La paciente muestra una mejoría notable y consistente gracias al incomparable apoyo familiar. Se recomienda continuar con el tratamiento actual bajo la supervisión directa del padre. La complicidad no era solo pasiva, era activa, documentada, institucionalizada. Laura sabía instintivamente que enfrentarse directamente al doctor Alarcón era equivalente a un suicidio profesional y personal. Él tenía el poder institucional para destruirla completamente. La acusaría de incompetencia profesional, de inestabilidad mental, de fabricar acusaciones maliciosas contra un médico respetado para encubrir sus propias deficiencias laborales. Perdería su trabajo inmediatamente. Su cédula profesional sería suspendida. Ningún hospital público o privado en el estado de Morelos volvería a contratarla jamás. Su carrera médica estaría terminada antes de haber comenzado realmente. Tenía que encontrar otra estrategia, una forma de reunir evidencia sólida e irrefutable antes de hacer cualquier denuncia oficial. Comenzó a investigar por su cuenta durante sus horas libres, usando los recursos del archivo hospitalario al que tenía acceso como personal médico autorizado. Lo que descubrió superó sus peores expectativas. En los registros médicos de los últimos 5 años, había al menos otras 12 niñas y adolescentes de comunidades rurales similares, todas con apellidos que sugerían vínculos familiares directos, todas con padres que se habían quedado como cuidadores permanentes durante estancias hospitalarias sospechosamente prolongadas, y todas bajo la supervisión médica directa exclusiva del Dr. Alarcón. Los patrones eran idénticos hasta en los detalles más pequeños. Diagnósticos médicos similares, desnutrición, infecciones, complicaciones de embarazos tempranos, estancias hospitalarias que se extendían semanas o incluso meses más allá de lo que los protocolos médicos estándar recomendaban. Padres que nunca salían del hospital, que dormían en las habitaciones, que controlaban completamente el acceso de personal médico a sus hijas, y notas médicas que alababan consistentemente el excepcional apoyo familiar y la notable dedicación paternal que contribuía significativamente a la recuperación de las pacientes. La evidencia documental era abrumadora en su consistencia, pero seguía siendo circunstancial. No era prueba legal de abuso. Necesitaba algo más concreto, algo que no pudiera ser negado o explicado como malentendido cultural. Se le ocurrió una idea peligrosa pero necesaria. Durante una de sus rutinas de extracción de sangre para análisis de laboratorio, consiguió una muestra adicional de sangre de Ana, supuestamente para un examen de rutina adicional que había sido ordenado por el doctor. También consiguió una muestra de ADN de Ismael, robando discretamente un cepillo de dientes que él había dejado en el baño de dientes que él había dejado en el baño compartido de la habitación durante una de sus ausencias temporales. Sabía que no podía usar el laboratorio del propio hospital para realizar las pruebas. Todo estaba bajo el control directo del doctor Alarcón. Cualquier análisis no autorizado sería detectado inmediatamente y reportado. Contactó a un primo suyo, Miguel, que estudiaba biología molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Un estudiante de doctorado que tenía acceso a equipos de análisis de ADN de última generación. Le contó una versión cuidadosamente editada de la situación. Se sospechaba que un hombre de una comunidad rural podría estar involucrado en una situación familiar delicada y que era necesario realizar una prueba científica de paternidad para aclarar una posible relación biológica en un caso complejo. Miguel, sin conocer la magnitud real del horror que estaba ayudando a desentrañar, aceptó realizar las pruebas como un favor familiar. El viaje de Laura a la Ciudad de México con las muestras biológicas escondidas en una hielera portátil fue el viaje más tenso y paranoia inductor de su vida entera. Cada retén policial en la carretera México-Cuernavaca le parecía una amenaza directa. Cada pregunta de rutina de los oficiales de tránsito sonaba como si supieran exactamente qué llevaba en su equipaje. Imaginaba constantemente que el doctor Alarcón había descubierto su investigación secreta y había enviado a sus contactos en la policía estatal a interceptarla. Una semana después, que se sintió como un año completo de espera agonizante, Miguel le llamó por teléfono. Su voz sonaba perturbada, confundida,
como si hubiera descubierto algo que desafiaba su comprensión científica del mundo. Laura, hay algo muy extraño con estas muestras que me diste, le dijo, hablando en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando la conversación. Hice la prueba de paternidad que me pediste, asumiendo la posibilidad de un embarazo hipotético. El resultado es positivo al 99,7%. El hombre es definitivamente el padre biológico. Lo sabía, respondió Laura, sintiendo una mezcla contradictoria de triunfo por haber confirmado sus sospechas y horror absoluto por la realidad que esas sospechas representaban. No, no entiendes completamente lo que estoy tratando de decirte, la interrumpió Miguel, y había algo en su tono que hizo que Laura sintiera un escalofrío. Hice un análisis genético más profundo, más completo, porque los resultados iniciales me parecían raros. La coincidencia genética entre estas dos muestras es estadísticamente imposible para una relación padre-hija normal. Laura sintió que su respiración se detenía. El nivel de coincidencia genética es tan alto que sugiere que la madre de la niña también tenía que ser una pariente sanguínea muy cercana del padre, como su hermana, su prima hermana o incluso su propia hija. El horror tenía capas, como una cebolla podrida que revelaba nuevos niveles de putrefacción con cada capa que se pelaba. No se trataba de un caso aislado en la familia. Era el resultado de una cadena de situaciones difíciles que se habían repetido a lo largo de varias generaciones. Y el doctor Alarcón no solo lo sabía, lo estaba estudiando con la frialdad de un científico examinando bacterias en una placa de Petri. Laura ahora tenía en sus manos la prueba científica irrefutable que necesitaba. Una prueba que no podía ser negada, minimizada o explicada como malentendido cultural. Pero la pregunta que la aterrorizaba era, ¿qué hacer con esa evidencia? Ir directamente a la policía local de Morelos era completamente inútil. El doctor Alarcón tenía contactos e influencia en todas las instancias de gobierno estatal. La evidencia desaparecería misteriosamente. Ella sería acusada de haberla robado. Su palabra contra la de un médico respetado con décadas de reputación impecable. Tenía que pensar más estratégicamente. Tenía que ir más arriba en la cadena de autoridad, hasta niveles donde la influencia local del doctor Alarcón no pudiera alcanzar. Tomó la decisión más valiente y más peligrosa de su vida. Se puso en contacto con Sofía Ramírez, una periodista de investigación del periódico nacional Proceso, conocida en todo México por su tenacidad de pitbull y por no tenerle miedo absolutamente a ningún poderoso, sin importar qué tan alto llegaran sus conexiones políticas. Se encontraron en secreto, en un café anónimo de la colonia Roma, en la Ciudad de México, lejos de cualquier lugar donde pudieran ser reconocidas por contactos del doctor Alarcón. Laura le entregó todo, su investigación completa, los nombres de todas las víctimas que había identificado, las fechas exactas, los patrones documentados y la prueba de ADN que confirmaba científicamente el incesto multigeneracional. Sofía la escuchó durante 3 horas completas sin interrumpirla ni una sola vez. Su rostro, inicialmente marcado por la curiosidad profesional típica de un periodista experimentado, pasó gradualmente por el shock, la incredulidad y finalmente se instaló en una ira fría y controlada que era más aterradora que cualquier explosión emocional. En 25 años de periodismo de investigación, dijo Sofía al final, encendiendo su quinto cigarrillo de la tarde, he documentado narcotráfico, corrupción gubernamental, asesinatos políticos, desapariciones forzadas. Pero esto es lo más monstruoso que he escuchado en toda mi carrera, Vince. Y créeme, Laura, he escuchado absolutamente de todo. ¿Me puedes ayudar?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro cargado de esperanza desesperada. No solo te voy a ayudar, respondió Sofía, aplastando su cigarrillo en el cenicero con una fuerza que sugería toda su determinación concentrada. Vamos a quemar ese hospital hasta los cimientos. Y vamos a exponer esta red de complicidad hasta que no quede ni una cucaracha escondida. La intervención no fue un ataque frontal y directo contra el doctor Alarcón. Fue una operación de guerrilla mediática y legal cuidadosamente orquestada, diseñada para acorralar al sistema desde múltiples flancos simultáneamente. Sofía, con la experiencia de 2 décadas navegando las aguas traicioneras del periodismo de investigación en México,
Sabía que no podía simplemente publicar la historia y esperar que la justicia funcionara por sí sola. La desacreditarían instantáneamente. La demandarían por difamación. Usarían su influencia política para silenciar tanto a ella como al medio que publicara la investigación. Necesitaba crear una tormenta perfecta que atacara simultáneamente desde la opinión pública, las instituciones de derechos humanos y el sistema judicial federal. Sofía y un abogado especialista en derechos humanos de una ONG internacional que ella había contactado presentaron una queja formal ante la CNDH, adjuntando la prueba de ADN, la investigación documental de Laura y testimonios anónimos de otras enfermeras que habían presenciado comportamientos sospechosos pero que habían sido silenciadas. La queja no mencionaba nombres específicos inicialmente, pero proporcionaba suficientes detalles para que la CNDH estuviera legalmente obligada a abrir una investigación formal. La CNDH, presionada por la contundencia científica de la evidencia y por la gravedad de las acusaciones, envió visitadores especiales al Hospital General de Cuautla sin previo aviso. La llegada de los trajes grises de la comisión causó pánico inmediato en todo el hospital. Las enfermeras cuchicheaban en los pasillos, los médicos cancelaban citas. El personal administrativo se movía con la nerviosidad de quien sabe que algo terrible está a punto de ser descubierto. El doctor Alarcón, alertado inmediatamente por sus contactos internos, activó su red de protección como un general preparándose para la batalla final. Los visitadores de derechos humanos se encontraron con un muro impenetrable de silencio y obstrucción sistemática, expedientes médicos clave que se habían perdido durante una inundación en el sótano del archivo, personal que estaba de vacaciones justo esa semana. Computadoras que habían sufrido una falla técnica y habían perdido información crucial. Y un director del hospital que juraba por su honor profesional que todo era una calumnia maliciosa de enemigos políticos que buscaban desprestigiar la institución. El primer intento de investigación oficial fue un fracaso aparente. El sistema se había protegido a sí mismo con la eficiencia de un organismo vivo que cierra sus heridas. Sofía sabía que el fracaso de la primera investigación era exactamente lo que necesitaba para justificar su siguiente movimiento. Había documentado meticulosamente la obstrucción, las mentiras, las contradicciones en las declaraciones oficiales. Ahora tenía dos historias en lugar de una: el horror original del abuso sistemático y la historia igualmente escandalosa del encubrimiento institucional. Publicó la investigación completa, no en su periódico habitual, que se había negado a publicarla por consideraciones legales, sino en un portal de noticias digital independiente, conocido por su periodismo sin concesiones ni compromisos políticos. El titular era una bomba nuclear mediática: el Hospital del Horror Médico en Morelos opera red de incesto, experimentación humana y encubrimiento institucional. El artículo era un documento de 15.000 palabras con fotografías, documentos, testimonios y la prueba científica de ADN. Se volvió viral en cuestión de horas. El hashtag número Hospital del Horror comenzó a trending en Twitter. Los noticieros de televisión de cobertura nacional recogieron la historia. Las redes sociales ardían con indignación. La presión de la opinión pública se volvió insostenible para las autoridades. La Fiscalía General de la República, presionada por la cobertura mediática nacional e internacional y por la evidencia científica que no podía ser ignorada, atrajo el caso bajo jurisdicción federal. Enviaron agentes especializados de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Salud. Esta vez no eran visitadores de derechos humanos con limitaciones legales. Eran agentes federales, con órdenes de cateo, que tenían autoridad para incautar cualquier evidencia. Llegaron al hospital a las 6 de la mañana de un martes, con una operación coordinada que incluyó el bloqueo de todas las salidas. Incautaron computadoras, servidores, archivos físicos, expedientes médicos, equipos de laboratorio y cualquier documento que pudiera contener evidencia. Comenzaron interrogatorios exhaustivos a todo el personal médico, administrativo y de limpieza. El personal de bajo nivel, aterrorizado por la posibilidad de ser procesados como cómplices, empezó a hablar. La primera en quebrar fue Carmen, una enfermera veterana que había trabajado directamente con el doctor Alarcón durante años. A cambio de inmunidad total, confesó haber sido testigo de múltiples casos de abuso.
haber falsificado registros médicos bajo órdenes directas del doctor y haber recibido pagos extra por su silencio. Su testimonio abrió las compuertas. Otros empleados comenzaron a confesar su participación en el encubrimiento. El círculo se cerraba inexorablemente sobre el doctor Alarcón. Los monstruos poderosos no caen fácilmente. Tienen recursos, contactos y la desesperación que los hace especialmente peligrosos cuando se sienten acorralados. El doctor Alarcón utilizó todas sus conexiones políticas acumuladas durante décadas. Contrató al bufete de abogados criminalistas más caro y más efectivo de México, conocido por defender exitosamente a políticos corruptos y narcotraficantes. Su estrategia de defensa fue simple, pero potencialmente efectiva. Era víctima de una conspiración mediática diseñada para destruirlo. Las enfermeras que lo acusaban eran mentirosas tratando de salvar su propio pellejo. La periodista buscaba fama sensacionalista a costa de la reputación de un médico respetado. Las familias rurales eran víctimas de malinterpretación cultural por parte de investigadores urbanos que no entendían las tradiciones indígenas. Intentaron desacreditar la prueba de ADN argumentando que había sido obtenida ilegalmente, sin consentimiento informado, y que por tanto era inadmisible en un proceso penal. Intentaron desacreditar a Laura, pero su identidad seguía siendo protegida como testigo clave bajo programa de protección. La batalla legal se extendió durante 8 meses. Una guerra de desgaste en los tribunales federales, donde los mejores abogados de México se enfrentaron con evidencia científica irrefutable contra recursos económicos y conexiones políticas ilimitadas. Mientras la batalla legal se desarrollaba, las autoridades federales rescataron a Ana y identificaron a las otras niñas que habían sido víctimas del sistema. Las pusieron bajo custodia del Estado en refugios especializados para víctimas de abuso sexual, con equipos multidisciplinarios de psicólogos, médicos, trabajadores sociales y abogados. Sus padres, como Ismael, fueron arrestados simultáneamente en operativos coordinados en sus comunidades rurales. Pero aquí, la tragedia se volvió aún más compleja y moralmente ambigua. Muchos de estos hombres, productos ellos mismos de generaciones de aislamiento y tradiciones endogámicas, genuinamente no entendían de qué se les acusaba. En su visión del mundo, completamente aislada de la sociedad moderna, no habían cometido ningún crimen. Estaban cuidando a sus hijas según las costumbres ancestrales de sus comunidades, siguiendo la tradición que sus propios padres y abuelos habían seguido durante siglos. El sistema legal mexicano intentaba juzgar con las leyes del siglo XXI a hombres que vivían mentalmente en otro milenio. Era una colisión entre dos sistemas morales completamente incompatibles, donde las víctimas reales eran las niñas atrapadas en el medio. El epílogo de esta historia no es un final feliz de justicia triunfante. Es una victoria amarga, con el sabor metálico de la ceniza y la sangre. Después de un proceso judicial que duró 2 años y costó millones de pesos en recursos del Estado, el doctor Armando Alarcón González fue condenado, pero no por los crímenes más graves que había cometido. Sus abogados lograron que la mayoría de las acusaciones de abuso sexual fueran desestimadas por falta de evidencia directa y problemas en la cadena de custodia de las pruebas. Fue sentenciado a 12 años de prisión por abuso de autoridad, fraude contra la hacienda pública, falsificación de documentos oficiales y encubrimiento de delitos. Salió de la cárcel en 6 años por buena conducta y colaboración con las autoridades. Hoy, vive cómodamente de las rentas de las múltiples propiedades que compró con el dinero que desvió del programa de atención rural durante años. Su cédula médica fue suspendida definitivamente, pero el daño que causó ya era irreversible. Vive en una casa de 2 pisos en una colonia clase media de Cuernavaca, con jardín, auto del año, y la tranquilidad de quien sabe que el sistema le permitió salirse con la suya en lo fundamental. Los padres como Ismael recibieron sentencias variadas que reflejaron las contradicciones del sistema judicial mexicano. Algunos de los más pobres, sin defensa legal adecuada, recibieron condenas de hasta 20 años por violación equiparada y abuso sexual de menores. Otros, que lograron contratar abogados privados, consiguieron que sus delitos fueran reclasificados como violencia familiar y salieron de la cárcel en 3 o 4 años. Las diferencias en las sentencias no tenían que ver con la gravedad de los crímenes, sino con el acceso a recursos económicos para pagar defensas competentes.
La justicia, una vez más, demostró que es ciega solo para quienes pueden permitirse el lujo de vendársele los ojos. Laura Méndez, la enfermera que había iniciado toda la investigación, tuvo que pagar el precio más alto por haber sido valiente. Recibió amenazas de muerte constantes, a ella, a su familia, a sus padres que vivían en un pueblo pequeño de Puebla. Hombres desconocidos aparecían en la casa de sus padres preguntando por ella. Su hermano menor fue golpeado en la escuela por hijos de personas importantes. Su auto fue vandalizado 3 veces. Su casa fue allanada por error por la policía local. El mensaje era claro. México no perdona a quienes rompen el silencio. Tuvo que emigrar. Cambió su nombre legal, modificó sus documentos de identidad y se mudó a Canadá con una visa de refugiada por persecución política. La heroína de esta historia fue forzada al exilio permanente. Hoy trabaja como enfermera en un hospital de Toronto. Ha rehecho su vida, pero nunca podrá regresar a México. El precio de la verdad fue su patria. Ana y las otras víctimas fueron oficialmente rescatadas por el Estado mexicano. Pero la pregunta que nadie quería hacer era, ¿qué significa realmente ser rescatada cuando tienes 16 años y el único mundo que has conocido ha sido destruido por completo? Fueron puestas en terapia psicológica intensiva con los mejores especialistas que el Estado pudo contratar. Les dieron educación formal para compensar los años de analfabetismo, les proporcionaron atención médica integral. Pero el daño psicológico estaba grabado en sus almas con la permanencia de una cicatriz queloidea. Ana, después de 2 años de terapia, seguía siendo una presencia fantasmal. Hablaba cuando le hacían preguntas directas, pero nunca iniciaba conversaciones. Aprendió a leer y escribir mecánicamente, pero no mostraba curiosidad intelectual por nada. La imagen más devastadora de todo el epílogo ocurrió durante una sesión de terapia lúdica. Una psicóloga especializada en trauma infantil le dio a Ana una muñeca nueva. Una Barbie rubia con vestido rosa, zapatos brillantes y una sonrisa pintada. «Es para ti, Ana», le dijo la psicóloga con voz gentil. «Para que juegues, para que practiques ser una niña normal. Las niñas de tu edad juegan con muñecas». Ana tomó la muñeca con ambas manos. La observó durante varios minutos con una concentración intensa, como si estuviera tratando de descifrar un enigma imposible, y luego, con una calma que helaba la sangre, le arrancó la cabeza de un tirón. No había maldad en su gesto, no había ira, no había venganza simbólica. Solo una declaración silenciosa pero elocuente. «Ustedes no pueden devolverme lo que me robaron, no pueden reparar lo que está roto, ya es demasiado tarde para pretender que puedo ser una niña normal». Le entregó las 2 partes de la muñeca rota a la psicóloga y regresó a su silencio habitual. Esa sesión fue la última vez que intentaron terapia lúdica con Ana. El monstruo verdadero de esta historia trasciende cualquier individuo específico. Es la arrogancia institucional de la ciencia cinética. Es la facilidad aterradora con la que los poderosos pueden convertir a los más vulnerables en objetos de estudio, en conejillos de indias humanos, en datos para sus investigaciones personales. Es la complicidad sistémica del silencio institucional, donde la reputación de un hospital, la estabilidad de un programa gubernamental y la comodidad de no hacer olas valen más que la vida y la dignidad de una docena de niñas. Esta historia nos obliga a hacernos las preguntas más incómodas y necesarias. ¿En quién podemos confiar cuando las instituciones que existen para protegernos se convierten en nuestros verdugos? Si los médicos, los guardianes sagrados de nuestros cuerpos y nuestras vidas, pueden convertirse sistemáticamente en nuestros peores depredadores, ¿qué nos queda? Si los hospitales, los santuarios de la ciencia y la curación, pueden transformarse en laboratorios de tortura disfrazados, ¿dónde está la seguridad? La enfermedad más letal en el Hospital General de Cuautla no estaba en los cuerpos de esas niñas. Estaba en el alma podrida de un sistema que había olvidado que detrás de cada expediente médico, de cada número de cama, de cada diagnóstico en latín, hay un ser humano con derecho inalienable a la dignidad. Un sistema que convirtió el juramento hipocrático en una broma macabra. Primero, no hacer daño. En el Hospital General de Cuautla, ese juramento se transformó en, primero, asegurar que nadie se entere del daño que hacemos. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida. Un sistema que convirtió el juramento hipocrático en una broma macabra. Primero, no hacer daño.
En el Hospital General de Cuautla, ese juramento se transformó en, primero, asegurar que nadie se entere del daño que hacemos. Soy Mateo del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.